como es nuestra costumbre. Espero que habéis tomado un buen café. Me gustaría que pudiéramos empezar en esta tarde de nuevo reconociendo la razón por la que estamos aquí, nuestro Señor Jesús, que hizo todo por nosotros, y recordando que es por su gracia, su sola gracia, que estamos de pie. Y bueno, por eso quiero invitarte a que te pongas de pie donde estás, también para despertarnos un poquito. ¿Quién rompe el poder? ¿Quién rompe el poder del pecado? Su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Es su gracia, gracia sublime. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Eso es. Pusiste en orden todo el caos. Pusiste en orden todo el caos. Nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, gracias Dios, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia, el que gobierna con su justicia. Y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno, digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Dilo conmigo. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Dile. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, gracia sublime. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí.
y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Tú lo hiciste en mí, Señor. Y en medio de la incertidumbre, Señor, queremos lanzarnos a tu voz para andar no sobre tierra firme, sino sobre tus palabras, Dios. Ayúdanos a tener fe en medio de la duda y avanzar. Gracias, Dios. Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Y ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuya soy hasta el final. Es por tu gracia, Señor, que podemos estar en medio de la tormenta. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuya soy hasta el final. Hasta el final. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia.
tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuya soy hasta el final. Hasta el final. Hasta el final, Señor. Señor Jesús, ayúdanos a ser la iglesia con la que tú sueñas todos los días, Señor. Queremos ser tu eclesía. Queremos, Dios mío, ser la sal de la tierra, la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a la fe, a corregir el rumbo si nos hemos desviado, y a conocerte a ti y tus propósitos para nuestra tierra. Señor, ayúdanos a ser esa iglesia por la que tú derramaste tu sangre. Tengo una Biblia que no habla, un crucifijo que nos salva, una fe que se cansó de las montañas. Tengo oraciones sin sujeto y he predicado tantas veces en el valle de los huesos secos. Tengo noticias sin oyentes. Tengo pacientes esperando el milagro de los peces, pero tengo la red averiada y el vino es vinagre y el pan no sabe a nada. Tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa y una virgen despistada. La levadura en la nevera, mi armadura oxidada. Tengo oro y tengo plata, pero el cojo ya no baila. Pero el cojo ya no baila. Tengo victorias derrotadas, gente en el templo destemplada, misioneros encerrados en sus casas. Tengo la ofrenda en el banco, las promesas caducadas. El maná está congelado, no hay calor en la palabra. Está de fiesta el atalaya con el buen samaritano. Ya no sufren como hermanos, son cristianos sin agallas. Tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa y una virgen despistada. La levadura en la nevera, mi armadura oxidada. Tengo oro y tengo plata, pero el cojo ya no baila. Tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa y una virgen despistada. La levadura en la nevera, mi armadura oxidada. Tengo oro y tengo plata, pero el cojo ya no baila. Pero el cojo ya no baila.
Pueden tomar asiento. Sí. Sí, me haces tú el gesto y yo me pongo aquí. Aquí tenemos en la obra y servicio al Señor. Y aquí también tengo a Gabriel Fernández. Él tiene mucha vocación de servicio a los ciudadanos, entre otras maneras, como subjefe de la policía local de un pueblo de Madrid, y también es pastor de una iglesia. Y con ellos lo que queremos es abordar el tema de la vivencia práctica de la espiritualidad. ¿Por qué? Porque estamos hablando en todos estos días de un montón de ideas teóricas, claro que hablamos de que hay que vivirlas, pero ellos nos van a decir cómo lo hacen desde su profesión. Y para empezar vamos a ir definiendo conceptos. A ver, por ejemplo, Jorge, ¿a qué nos estaríamos refiriendo cuando hablamos de espiritualidad? Bueno, yo creo que no nos estamos refiriendo estrictamente a alguien que vive en un monasterio o encerrado dentro de una iglesia. La espiritualidad sería llevar a Dios a cada uno de los aspectos de nuestra vida y no necesariamente en el ámbito de las puertas de nuestra iglesia, en donde pues, muchas veces vivimos la dicotomía de ser de una manera en la iglesia y de otra en el trabajo. La espiritualidad alguien la definió como poner los ojos en el cielo y los pies en el suelo. Entonces, es la manera en la cual nosotros tenemos esa relación con Dios y tratamos de llevar a nuestra vida cotidiana, los que tenemos un trabajo secular, la ley de Dios, la justicia de Dios, el amor de Dios, a las oportunidades que creo que se nos presentan diariamente en nuestro andar diario, ¿no? Y yo creo que pues, el trabajo nos da muchas posibilidades para eso. Vale, está quedando claro que no tiene ninguna contraposición la espiritualidad con la vida práctica, con tocar de pies en el suelo. Para nada, yo creo que además que la vida natural es un reflejo de la vida espiritual. Entonces, cuando vivimos una vida espiritual cercana a Dios y se ve reflejado en nuestra vida natural, en lo que hacemos, en lo que vivimos cada día, en nuestro entorno laboral, con las personas que nos relacionamos, etcétera. ¿Tendrías algún ejemplo? No sé, por tu trabajo, me refiero, para visualizar todo esto que estamos comentando. Sí, realmente tengo muchas anécdotas que podría contar. Una que puedo recordar bien es, tuvimos un aviso, una persona que se encontraba ebria y bueno, son intervenciones complejas porque a veces no hay una resolución en concreto, si esta persona no está creando un conflicto en ese momento con nadie, si a lo mejor su estado de embriaguez no requiere un traslado sanitario o cualquier otra cosa, son situaciones donde las dejamos pasar a nivel policial, ¿no? Si no se requiere, pues que la persona se le pase ese estado y poco más. Y yo recuerdo que cuando vi a esta persona, yo sentí como que Dios, el Espíritu Santo, me llevaba a hacer algo más por esa persona que estaba ahí y le pregunté si necesitaba algún tipo de ayuda, porque tampoco estaba causando, como digo, ningún problema ni habíamos sido requeridos especialmente para ello. Y esta persona se volvió y me dijo llorando, sí, necesito ayuda. La llevamos a nuestras dependencias, el compañero que estaba conmigo se sorprendía un poco porque estaba viendo qué vamos a hacer con esto ahora, ¿no? Pero yo sentí que el Espíritu Santo quería algo especial, ¿no? Entonces,
Para no hacerlo largo, hablé con él, era una persona española con una trayectoria empresarial grande y por la crisis la constructor se había arruinado, había caído en problemas con el alcohol. Y la cuestión que hablé con él, me contó un poco toda la situación que estaba viviendo, le ofrecí el trasladarle a uno de los centros que muchos conocemos, hermanos que ayudan con este tipo de problemáticas, accedió. Y cuando íbamos a trasladarle, yo le pedí que abriese una mochila que llevaba por tema de seguridad, ver lo que llevaba. Y cuando él se agachó y estaba abriéndola, estaba llorando literalmente. Y lo recuerdo perfectamente, a pesar de que hace ya bastantes años, sacó de ese lugar una soga con el lazo hecho y me dijo, esta noche me iba a ahorcar. Y era algo que Dios quería que hiciéramos en ese momento, ¿no? Y vemos cómo en la vida práctica, siendo sensibles a Dios, y como ayer escuchábamos también de Gary Wilkerson, ¿no? Dios nos quiere usar y si somos sensibles lo llevamos a la vida práctica y vemos cómo Dios obra. Caramba, caramba. ¿Creéis que hay alguna profesión o ocupación que permite expresar de manera más sencilla esta vivencia de la espiritualidad, de manera práctica? ¿Creéis que sí? ¿Que no? Bueno, yo creo que, por ejemplo, mientras tengas relación con la gente, claro, siempre tienes una oportunidad. Creo que muchas veces en nuestra educación evangélica hemos recibido que había ciertas profesiones que eran para los cristianos y otras no. Pero yo creo que mientras nosotros tengamos relación con la gente, tenemos una capacidad de mostrar el amor de Dios. Y creo que Dios nos da oportunidades. Hace poco bautizamos, bueno, hace 2 domingos, una chica que trabaja en matadero. Y es que varios de la iglesia trabajan ahí, ¿no? Y es interesante ver cómo ellos se ministran y cómo hablan y cómo tienen un testimonio dentro de su trabajo. Indudablemente, pues, la medicina sí que es un ámbito, ¿no? Es algo que te permite estar mucho más cerca de la gente en algunos momentos muy claves, ¿no? No sé si quizá en algún momento os habéis encontrado con algún, por ejemplo tú, conflicto de intereses, precisamente por qué es lo que hay en tu interior y quizá lo que te toca hacer, pues, como policía local. Bueno, sí, también ha habido circunstancias, como yo creo que cada vez que vivimos el cristianismo, la Biblia nos habló claramente de ello, de no iba a ser fácil. El camino es estrecho y así a veces parece, ¿no? En concreto, pues me he visto en algunas situaciones un poco complejas y en el sentido de que, por ejemplo, donde yo trabajo hay 2 iglesias evangélicas y una de ellas pues quizá no estaba haciendo del todo bien en el tema legal las cosas, y entonces cuando eso saltó a la luz y se enteraron, pues como en mi entorno saben que soy pastor y en lo que creo y lo que practico, mi forma de, pues enseguida me llamaron para que yo intentase mediar y fue una situación un poco difícil porque vemos que la gente nos está observando, vemos que la gente nos está analizando, vemos que aquellos que quizá no tienen la fe que Dios ha puesto en nosotros, está viendo si vivimos conforme a los principios espirituales. Entonces fue un caso un poco complejo que incluso hubo una propuesta de sanción y fue un mal testimonio, como nosotros decimos de alguna manera. Entonces te encuentras en esa situación un poco compleja, pero sí, a veces. ¿Y en tu caso, como médico, te has...? Hombre, como médico y como ginecólogo, yo siempre digo que soy un poco raro, porque eso de ser ginecólogo y ser pastor es una cosa que para muchos no pega, pero así me hizo el Señor y me ha dado esta profesión. Y bueno, a veces no te encuentras exactamente, porque con los médicos no tienes el mismo interés que ellos tienen y a veces con los pastores no tienes el tiempo que otros tienen. Entonces no resulta muy fácil compaginar la vida laboral y la vida eclesial. Yo tuve una oportunidad en la cual durante 6 años fui director del hospital de donde pastoreo, ¿no? Trabajaba en ese hospital no mucho tiempo y me ofrecieron el cargo de la dirección sin ningún tipo de situación política. Pasé por 2 gobiernos de 2 partidos diferentes y me dedicaba a la gestión.
en un aspecto, pues, esos fueron los tiempos quizás en donde uno más debe enfrentarse a presiones políticas en cuanto a lo que uno quiere hacer dentro de la gestión. Ahora, la verdad es que yo estuve orando durante mucho tiempo, yo y la gente de mi congregación, de que Dios pusiera personas en cargos que tuvieran trascendencia y tuvieran de alguna forma influencia sobre el pueblo. Y cuando me tocó a mí, la verdad que lo primero que dije es que no. Era demasiado, era ya demasiado. Pero bueno. ¿Y cuál fue la situación, si puedes Bueno, me saberse? tocaron muchas situaciones porque realmente la administración muchas veces central te implica hacer cosas que son más de cara a la galería, sin que sean cosas deshonestas, pero sí que no pertenecen a una gestión exactamente clara y que traiga un beneficio claro al paciente. Pero recuerdo específicamente cuando se cambió la ley del aborto, ¿no? Yo estaba como director y me tocó confrontar la situación. Claro, yo no puedo cambiar la ley, pero sí puedo cambiar dentro de mi hospital. Al ser ginecólogo, pues lo primero que hice fue hablar con mis compañeros. Y les dije a mis compañeros ginecólogos, les dije, mira, aquí tenemos que hacernos todos objeción de conciencia, objetores de conciencia. ¿Todos? Todos. Así que se sancionó la ley y el mismo día, a las 8 de la mañana, todos los ginecólogos del hospital presentaron un escrito de que se adherían, digamos así, o se amparaban bajo esta condición de objetores de conciencia. Yo tenía muy claro que si en mi hospital se iban a hacer abortos, yo dejaba todo, ¿no? Pero bueno, fue realmente una buena respuesta por parte de ellos y de alguna manera pensé en mi ciudad, pensé en mi entorno, pensé en lo que eso iba a implicar y realmente, bueno, creo que Dios me guió en cuanto a cómo enfrentar las cosas con cada uno de mis compañeros. Algunos sí tenían convicciones religiosas, otros no tenían convicciones de índole moral, pero bueno, Dios me dio la gracia de hablar con cada uno. Hay muchas veces nosotros no podemos cambiar las leyes o las situaciones, pero sí podemos influir dentro de nuestro entorno y de alguna forma traer la ley de Dios, traer el reino, pues claro, a donde estamos, ¿no? Teníamos unos 3 minutos, me parece, todavía. Bien, yo no veo el reloj. No, yo te iba a contar otra, cuando hablábamos de eso, que te lo había contado antes, una experiencia con respecto a cómo uno puede ser útil en su profesión, ¿no? Yo tengo un campo ministerial y tengo un campo profesional, pero recuerdo algo que me marcó mucho hace unos 25 años aproximadamente. Un amigo de Plasencia me dijo que fuéramos a Las Urdes. Las Urdes es una comarca totalmente aislada en Cáceres y en España, tiene una leyenda negra. Ahí no es Finisterre, pero es donde casi el mundo se termina porque los caminos se terminan y es una zona pues caracterizada por el aislamiento fundamentalmente. Y había que llevar un calendario que habían pedido a Suiza. De Suiza lo mandaron a Salamanca, la carta pasó a Extremadura y alguien dijo, bueno, vamos a ir a hacer un viaje. Y me dijo, mira, ¿por qué no vamos a Las Urdes si conoces? Pues esa parte me tocaba a mí en mi área de salud para atender los embarazos. Y fuimos, eran como 3 horas de viaje, llegamos finalmente al pueblo, ahí se terminaba el camino y encontramos la casa de la persona que había pedido. Cuando llegamos a darle el calendario, el hombre nos recibió como si fuéramos ángeles, más o menos. Nos miró con una sorpresa, nos invitó a pasar a su casa. Claro, nosotros sabíamos que por todos esos kilómetros de pueblos que habíamos pasado no había ningún creyente, o por lo menos el pastor con el cual que iba, claro, que conocía más que yo, me decía, no, de Plasencia para allá no hay nada. Y bueno, entramos en la casa. El hombre nos contó la historia. Él había sido un emigrante que estuvo en Suiza, tuvo un accidente, estuvo en un hospital. En un hospital le predicaron el evangelio y se convirtió. Pero él jamás nunca había escuchado hablar ni de los evangélicos, ni de los protestantes, ni de nada, y volvió a su pueblo en Las Urdes. Y de ahí escribía a Suiza para que le mandaran material. Pero él vivió todo ese tiempo creyendo que era el único creyente, el único cristiano de España. Caramba. Hasta que aparecimos nosotros en su casa. Gloria a Dios, diría él. Lo llamativo es que cuando entramos a la casa, la mujer estaba en una habitación, no salía, pero vi un carro de un bebé, un cochecito de un bebé. Y entonces le invitamos a la mujer que saliera y me di cuenta que la había atendido, yo del embarazo. Entonces se sorprendieron. Claro, yo no lo había visto nunca en la consulta. Y él me contó la historia. Ellos habían perdido un embarazo en Suiza y cuando estaban aquí en Extremadura, dice que él se ponía en la sala de espera para orar por el médico que atendiera a su mujer que tuviera la sabiduría de Dios. Y claro,
imagínate la situación de que yo me presente en su casa y que les diga que yo soy el médico y también soy cristiano y que no es el único cristiano de toda España. Bueno, muy hermosa anécdota. Bueno, es una historia interesante. Sí. 15 días después visitamos con gente de algunos hermanos de Extremadura y este hombre como Cornelio abrió su casa, reunió a todos sus vecinos del pueblo y tuvimos una reunión. Y luego, a partir de ese momento, pues otros hermanos de más cerca comenzaron a reunirse en esa casa, ¿no? Así que, pues, una linda experiencia de cómo a veces estas puertas se te abren. Claro que sí. Si golpeas la puerta para dedicar, a veces te dicen que no, pero si entras como el médico que atendió a tu mujer, pues sí. Muy bien. Yo creo que como Abraham hemos sido llamados a ser bendición donde estamos y en el lugar donde Dios nos haya puesto, sirviendo a la sociedad, sirviendo al pueblo, tenemos que ser la imagen de Cristo. Bueno, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Vemos que a veces no es fácil, a veces hay algunas situaciones delicadas. Sí. En todo caso, el Señor da gracia y sabiduría a sus hijos. Que el Señor os guarde y os bendiga. Bueno, que el Señor nos guarde y nos bendiga allí donde estamos, cada uno de nosotros. Gracias. Muy bien. Buenas tardes. ¿Me oís? Sí, ¿me oís? Gracias. Es que necesitamos un poco de feedback. Tengo 3 quejas, os lo digo ya antes de empezar. La primera queja es la altura del atril. Como podéis suponer, os veo casi a la mitad solo y vosotros a mí menos, ¿eh? La segunda queja tiene que ver con que a mí me tocan cosas aburridas, porque vamos a hablar de números. Intentaremos hacerlo divertido, pero vamos a hablar de cosas que cuesta un poquito. Y la tercera queja tiene que ver con que yo hice una presentación muy animada, con muchos efectos y muchas cositas, pero Apple se las ha comido, con lo cual van a ser como fotografías así en plano, ¿vale? Entonces, vamos al lío. Tenemos ahí una presentación para ver cuál es nuestra realidad y conocer cuál ha sido nuestro crecimiento, pero con la idea de enfocarnos hacia el futuro, porque esa es una de las cuestiones que queremos intentar resolver entre todos aquí hoy. Vamos a pasar así las diapositivas con este sistema automático, ¿vale? Vamos al siguiente, por favor. Mirad, a la hora de organizar esto, lo primero que hemos hecho ha sido buscar datos de un montón de fuentes distintas. Ahí las tenéis citadas. FERED, en la FERED estáis incluidos todos, lo sabéis, pero además específicamente la base de datos de FEREDE se nutre de lo que los consejos autonómicos nos facilitáis y los grupos denominacionales. Hace no mucho tiempo os estuve medio torturando pidiéndoos datos para el Vademecum. Pues gracias a quienes los enviaron y menos gracias a quienes no. Acordaos de enviarnos los datitos. ¿Qué más? También hemos ido indagando por el Ministerio de Justicia cómo nos tienen registrados y qué saben de nosotros. Hemos preguntado también a la Fundación Pluralismo y Convivencia. Nos hemos acercado al Observatorio del Pluralismo Religioso y ahora hago pausa a 2 entidades también de los nuestros a los que quiero citar específicamente. Evangelismo a Fondo, a Máximo Álvarez, que me envió una cantidad tremenda de información que hemos cocinado un poquito y que también compartiremos. Y por otra parte, a Decisión, que nos envió la información, además, de una manera casi inmediata. Fue tremendo. Aún no se lo había acabado de pedir a José Luis Briones, que Juan Blake ya me estaba enviando la información. Así que gracias a todos. Pero en la siguiente imagen veréis, esa soy yo. Esa soy yo intentando cocinar todos esos datos, porque tenemos un problema. No coinciden. Y ese es el tema. Pero entonces yo me fui al Evangelio de Mateo y leí la siguiente frase. Los que comieron eran unos 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y pensé, el Señor escogió a Mateo como discípulo, con lo cual yo también puedo equivocarme un poco. Permitidme que me equivoque un poco quizá. Los datos no nos coinciden y no nos coinciden por 3 motivos básicamente.
El primero y más importante es que tenemos distintos criterios de investigación. ¿Qué quiero decir con eso? Algunas entidades recogen los datos que corresponden a iglesias debidamente registradas, que están establecidas, que ya tienen una trayectoria, mientras que otros grupos o otras entidades recogen los datos también incluyendo los grupos que están creándose, es decir, son más dinámicos a la hora de recoger esos datos. Entonces, pequeños grupos donde 2 o 3 se reúnen en el nombre del Señor, ya los incluimos en el dato. Entonces, de ahí que la cosa a veces nos falle un poquito. Por otra parte está el tema de las altas y bajas. Nos cuesta apuntarnos al Congreso, pues no te digo nada, avisar cuando nos damos de baja, nos damos de alta o cambiamos de lugar. Hermanos, aprovecho para haceros un llamado. Actualicemos los datos e informemos, porque nos ayuda muchísimo a todos. Es muy triste ir a buscar una iglesia a una calle y que no esté, porque llevan 15 años en otro lado. Entonces, nos vamos a ayudar un poquito. Y el tercero, y ahí os voy a decir algo, es la depuración de datos. Mirad, si vais al Ministerio de Justicia y consultáis los datos de las iglesias evangélicas / protestantes, aparecen 11 escuelas internacionales de la Rosacruz Áurea y aparece también la Orden Religiosa de los Carmelitas de la Santa Faz en compañía de Jesús y María. Y no tienen pinta de evangélicos. No tienen pinta de evangélicos. Si nos vamos a la Fundación Pluralismo y Convivencia, nos vamos a dar cuenta que en la sección nuestra aparecen 6 comunidades islámicas que tampoco tienen pinta de evangélicos. O sea que no solo nos equivocamos nosotros, los demás también se equivocan de vez en cuando. Total, con todas esas informaciones intentando cruzar, en la siguiente diapositiva veréis que ya estoy mucho más contenta, ¿vale? Porque hemos llegado a un número, 3.800. Hemos redondeado, como podéis ver. 3.800 son los lugares, los centros de culto, 3.350 y 450 que corresponden a entidades. Cuando hablamos de entidades y de centros de culto, estamos hablando de centros debidamente registrados, establecidos, con una cierta trayectoria, ¿vale? Entonces, nos vamos a mover sobre esos datos. Y nos vamos a hacer 2 preguntas. Primera pregunta, ¿dónde crecemos? Segunda pregunta, ¿cómo crecemos? Mirad, en la historia reciente de la Iglesia, de la Iglesia aquí, nos encontramos con 2 momentos de crecimiento. Si alguien se pierde, que me lo diga, pero es que tengo que deciros muchas cosas en poco tiempo, lo siento. Entonces, el primer momento es entre los años 60 y 80. Fijaos, por cada iglesia que en los años 50 plantábamos, en los 60, en ese mismo tiempo plantábamos 3, en los 70 plantábamos 7, en los 80 plantábamos 15. Eso se debe a 2 motivos. Primero, que algunas iglesias que ya existían previamente, a partir de los 60 afloran porque hay opción de poderse registrar y de poder darse a conocer de forma más legal, digamos. Y el segundo motivo también es que vamos cambiando y vamos entrando en un proceso que va de la persecución a la tolerancia y de la tolerancia a la libertad religiosa. Y se nos nota mucho, nos gusta crecer. Siguiente diapositiva. Ese es el segundo periodo y es más espectacular todavía. Al arranque del siglo XXI, fijaos qué gran crecimiento tuvimos, en el cual el fenómeno de la inmigración tiene un papel muy, muy importante, especialmente inmigración latina, inmigración rumana, inmigración africana, ¿vale? El tiempo que nos tomaba plantar una iglesia en los 50, en los 2000, en la primera década del siglo XXI, plantábamos 20 y tantas. Plantábamos 20 y tantas. Todas las casitas las he puesto yo, o sea que ha sido muy entretenido, la cosita. Siguiente, ¿dónde crecemos? Fijaos, perdón, me salté una. Corresponde a la segunda parte, en la década en la que estamos ahora. En esta década no es que no crezcamos tanto. Lo que nos ocurre es que no abrimos tantos centros de culto y eso se debe a 3 motivos, también creemos. El primer motivo tiene que ver con que la ola de la inmigración ha frenado bastante, con lo cual ese punch de crecimiento por traslado de hermanos nuestros de otros países pues frenó también. Segundo tema es la cuestión económica. Si no lo habéis notado, estamos en crisis, hemos estado en una crisis importante y eso también ha dificultado que los grupos puedan abrir nuevos locales. E incluso algunas iglesias han optado por fusionarse
para optimizar sus recursos a todo nivel. Entonces, eso también ha afectado. Y la tercera cuestión importante en ese aspecto es que tenemos más dificultades que nunca para abrir nuevos centros de culto. Cada uno de vosotros vivís en una ciudad y sabéis las dificultades que os pone vuestro ayuntamiento, pero las pone. Así que todo eso combinado hace que no podamos crecer al mismo ritmo. Ahora sí, vamos a la siguiente. ¿Dónde crecemos? Mirad, de cada 100 iglesias nuevas, 15 o 20 se establecen en Cataluña, yo me alegro mucho por ello. 15 o 20 se establecen en Madrid, 15 o 20 se establecen en Andalucía, que yo también me alegro por los demás, que no os penséis que no. Entre un 5 y un 10% se establecen en las otras zonas, no las vamos a leer, es decir, entre 5 y 10 en cada uno de estos lugares, entre 3 y 4 en cada uno de los otros lugares, lo tenéis ahí escrito, supongo que nadie toma nota, pero no pasa nada. Y entre media, que eso es complicado, un 0,5 y un 2 en las últimas zonas. Así que nuestro crecimiento, nuestra implantación de iglesias es irregular, se nota. Veremos una comparativa en la siguiente imagen y es que por cada iglesia, por ejemplo, que se establece en Navarra, se abren 3 en Galicia, 6 en Castilla-La Mancha y 18 en Madrid, que es lo que dais todo, ¿vale? Esa es la cosa. Siguiente pregunta. ¿Cómo crecemos no en cuanto a locales, sino en cuanto a personas? Aquí he hecho yo una combinación chico-chica para que nos quedara más bonito, pero la idea es que, en general, crecemos más o menos en los mismos lugares donde abrimos iglesias, y eso es bueno. Las iglesias las llenamos, no solo las abrimos, sino que las llenamos y eso es muy bueno. Pero fijaos en el detalle de que en el periodo del siglo XXI, ya no me fui más atrás porque era un poco complicado, en la primera década, entre el 2000 y 2010, tuvimos un crecimiento en número de hermanos que se incorporaban a la iglesia muy espectacular y en cambio en la segunda década, en la que estamos instalados ahora, seguimos creciendo, pero llevamos un poco el freno puesto. Eso nos tiene que animar, hermanos, a seguir adelante. Más datos, venga. ¿Lo llevamos bien, lo de los números de momento? Sí, espero que sí, que nadie se me duerma, por favor. ¿Dónde van esos miembros que van llegando a las iglesias? Pues fijaos, en Madrid pasan mucho calor porque resulta que si allí se abren como entre 15 y 20 iglesias, el 15 y 20% se abren en Madrid, en cambio el 30% de nuevos creyentes son en Madrid. Así que en Madrid estáis muy apretaditos en la iglesia, Fijaos, y si miráis la estadística veréis que justo ocurre lo contrario, por ejemplo, en la zona de Andalucía. Veis que ahí el crecimiento era muy importante en cuanto a nuevos centros, pero el ritmo de crecimiento de nuevos miembros no era el mismo. Pausa. ¿Por qué os he taladrado así a 200 por hora con todos estos datos? Para ver un poquito cómo crecemos, dónde crecemos, pero con el único propósito de establecer estrategias a la hora de pensar cómo debemos actuar en el futuro. Eso no os lo voy a decir yo os he dado la avalancha de datos, pero la idea es ver cómo podemos crecer. Mirad, si vamos a la siguiente diapositiva, ahora sí. Muchos de vosotros seguro que conocéis estos datos. Los señores de decisión están muy contentos porque nos envían un folleto y nos dicen en el 98% de las poblaciones de más de 5.000 habitantes tenemos presencia evangélica. Un amén no hubiera venido nada mal ahora, os lo digo de verdad. En el 98% de las poblaciones de los municipios de más de 5.000 habitantes tenemos presencia evangélica. Y para que no nos contentemos mucho, gracias por el amén, lo he escuchado, y para que no nos contentemos mucho, nos dicen, y ahora vamos a por los de 4.000. Señores de decisión, muy bien, ahí para que no perdamos el ritmo. Ahora bien, hemos hecho otro tipo de análisis que creo que también es necesario, y lo vemos en la siguiente diapositiva. Hablamos de los pueblos dentro de los pueblos o de los barrios dentro de las ciudades. No sé cuál es la mejor expresión. Los datos son los siguientes. A ver si lo entendemos. Si no lo entendéis es que lo expliqué yo mal, o sea, no os preocupéis. Por ejemplo, en la línea de la Concepción tenemos 10 iglesias, pero con una población de unos 63.000 habitantes,
Cada iglesia tendría una bolsa de personas a las que alcanzar de 6.300. Puse esa la primera porque era fácil, como era dividir por 10 era muy sencillo, ¿vale? Entonces, una bolsa de personas a alcanzar de 6.300, con lo cual en el fondo, dentro de la línea de la Concepción ya hay pueblo para alcanzar de más de 5.000 habitantes. ¿Entendéis la idea? Sí, vale. Lo mismo lo hice, por ejemplo, con Barcelona, donde yo nací, no vivo ya, pero donde yo nací. Si os fijáis en Barcelona, tenemos unas 195 iglesias aproximadamente, pero claro, hay 1.600.000 personas viven allí, con lo cual la cantidad de personas a alcanzar por cada una de las iglesias es de 8.250. El resto ya lo veis, no os cito más. Pero fijaos en el último, por ejemplo, Las Rozas, 23.600 personas debe atender cada iglesia. Es complicado. Por tanto, hablamos de los pueblos dentro de los pueblos. Aunque los señores de decisión nos animen a ir por los de los 4.000, fijaos como dentro de las ciudades aún tenemos mucha labor que realizar para bajar esas estadísticas, esas cantidades. Ese es el desafío, ¿eh? Ese es el desafío. Un pequeño resumen. Recordábamos que tuvimos 2 periodos de gran crecimiento, en los 60s, 80s y luego también al inicio del siglo XXI, vaya. Somos conscientes de la dificultad en la apertura de nuevos centros de culto que nos ha frenado a un nivel de implantación, pero que no debe frenarnos a nivel de crecimiento en cuanto a miembros de iglesia. Somos conscientes que somos irregulares plantando, que la semilla se nos cae un poco demasiado concentrada en algunos puntos, y eso hay que distribuirlo un poquito más. Somos conscientes también que, como consecuencia de ello, los creyentes crecen más en determinadas zonas que en otras. Pero somos muy conscientes que junto al reto de los pueblos sin testimonio, que todavía los hay muchísimos, también está el reto de los pueblos dentro de las ciudades, es decir, de esas grandes bolsas de población a las que individualmente como iglesia debemos atender. Podemos hablar de grupos étnicos, pero podemos hablar de barrios, depende de la situación de cada iglesia. Y ese es el desafío. Así que con toda esta colección de datos, yo me atrevo a lanzaros un desafío. Dentro de 10 años, en el 9º Congreso, sería una bendición poder hablar de que ya no tenemos pueblos de 5.000 sin alcanzar, pero que las medias en las ciudades grandes también han bajado de los 5.000. Y entonces vamos a por los 4.000, los 3.000, los 2.000 y los 1.000. La tarea es mucha, pero el Señor nos la encargó. Y mejor que el Señor no nos conoce nadie. Así que si Él nos lo encargó a nosotros, por algo es, y vamos a orar como iglesia para sentirnos desafiados a alcanzar a todos los que están a nuestro alrededor. Muchas gracias.